Bienvenidos a Protocolo Vital. Hoy vamos a explorar una crisis anatómica y circulatoria invisible que afecta a millones de personas en la era digital, un fenómeno silencioso que la medicina convencional suele diagnosticar erróneamente como laberintitis, vértigo idiopático o simple estrés. Estamos hablando del síndrome de congestión venosa cerebral, o lo que técnicamente definimos como una restricción en el retorno venoso a través de la vena yugular interna. Si eres de las personas que sufren de un zumbido constante en los oídos, ese molesto tinnitus que se intensifica por las noches, si experimentas mareos leves o una sensación de desbalance al ponerte de pie rápidamente, o si sientes una presión sorda en la base del cráneo acompañada de palpitaciones que puedes escuchar en tu propia cabeza, no tienes un daño en el oído interno ni tu corazón está fallando. Tus venas cerebrales están mecánicamente colapsadas, atrapando la sangre sucia dentro de tu cráneo y aumentando la presión intracraneal de forma peligrosa. En los próximos 30 minutos, vamos a desglosar la física de tu circulación cerebral de una manera que nunca antes has escuchado en el mundo de habla hispana. Tu cerebro consume el 20% del oxígeno de todo tu cuerpo, lo que significa que requiere un flujo masivo y constante de sangre arterial limpia. Pero la física es implacable. Toda esa sangre que entra a alta presión por las arterias carótidas debe salir a la misma velocidad hacia abajo para permitir que el tejido cerebral respire. El 95% de este desagüe biológico depende de dos tuberías principales que bajan por los laterales de tu cuello, las venas yugulares internas. En un estado de salud y alineación óptimos, estas venas son elásticas y anchas, permitiendo que la sangre cargada de desechos metabólicos y dióxido de carbono regrese al corazón sin resistencia. Sin embargo, la vida moderna frente a las pantallas ha creado una trampa anatómica que está estrangulando este sistema de drenaje. Cuando pasas horas con la cabeza inclinada hacia adelante mirando el teléfono celular o la computadora, una condición conocida como el síndrome de la cabeza adelantada, cambias por completo la biomecánica de tu cuello. Los músculos profundos de la región suboccipital y el músculo esternocleidomastoideo se ven obligados a contraerse de forma isométrica y permanente para evitar que tu cabeza se caiga hacia el frente. El problema es que la vena yugular interna viaja exactamente por debajo de estos músculos, pegada al hueso hioides y a las vértebras cervicales C1 y C2. Al tensarse e hipertrofiarse estos músculos por la mala postura, actúan como una auténtica prensa hidráulica, aplastando la vena yugular y reduciendo su diámetro a menos de la mitad. Es el equivalente exacto a pisar una manguera de jardín mientras el grifo está abierto al máximo, el agua deja de fluir hacia adelante y la presión se acumula hacia atrás, directo en el interior de tu cabeza. Esta acumulación de presión retrógrada inunda los microvasos que irrigan el aparato vestibular y las delicadas estructuras del oído interno, como la cóclea. Al no poder drenar la sangre sucia, el tejido auditivo entra en un estado de isquemia transitoria e inflamación por presión. Las células ciliadas del oído, encargadas de transformar las vibraciones sonoras en impulsos eléctricos para el cerebro, comienzan a disparar señales erráticas debido al exceso de presión del líquido circundante. Esa señal fantasma es el zumbido o pitido que escuchas a diario. No es una enfermedad del oído, es el sonido físico de la presión venosa golpeando tus terminales nerviosas. Del mismo modo, cuando te levantas rápido, tu cuerpo no logra regular la diferencia de presión debido al bloqueo mecánico en el cuello, provocando esa desconexión temporal que sientes como un mareo o una neblina mental instantánea. A lo largo de este protocolo de 6 bloques maestros, estructuraremos la liberación de tu circulación cerebral en fases estrictas y aplicables. En este primer bloque estamos identificando la raíz del problema, cómo el estrangulamiento venoso genera presión e isquemia auditiva. En el segundo segmento analizaremos la vía del óxido nítrico tisular y los compuestos que dilatan las venas desde el interior. Después, entraremos en la fase de los estiramientos de liberación yugular, la rutina física exacta para desactivar la prensa muscular del cuello. En el cuarto bloque exploraremos la relación entre la mandíbula, el bruxismo por estrés y la compresión del paquete neurovascular cervical. Luego, analizaremos la higiene del sueño y cómo la altura de tu almohada puede estar asfixiando tu cerebro durante 8 horas seguidas. Y finalmente, cerraremos con tu plan de acción diario de 7 días para descomprimir tu cráneo,
silenciar el zumbido de tus oídos y recuperar una claridad mental quirúrgica desde el primer minuto del día. Este es un manual de alta ingeniería biomecánica para tu vitalidad. En Protocolo Vital, te enseñamos a tomar el control de tu cuerpo entendiendo las leyes de la física aplicadas a tu anatomía. Prepárate para descubrir cómo abrir las compuertas de tu circulación y permitir que tu cerebro se limpie por completo. Vamos a empezar analizando qué sucede exactamente en la base de tu cráneo cuando pasas más de 2 horas con la mirada fija en una pantalla y cómo un simple movimiento de descompresión puede apagar el pitido de tus oídos hoy mismo. Tu protocolo de reseteo y liberación intracraneal profunda empieza en este preciso momento. Para comprender cómo deshacer el nudo circulatorio que está inundando tu cerebro de presión y provocando ese pitido constante en tus oídos, no podemos limitarnos únicamente a la manipulación física de los músculos del cuello. Debemos sumergirnos en la bioquímica endotelial y activar el vasodilatador gaseoso más potente que posee tu biología, el óxido nítrico. En este segundo bloque de nuestro protocolo vital, vamos a descubrir cómo utilizar la química molecular para forzar a tus venas yugulares y a los microvasos de tu oído interno a expandirse desde el interior, abriendo las compuertas del desagüe cerebral incluso si existe una compresión muscular externa. Es un mecanismo de emergencia bioquímica que revertirá la isquemia de tus tejidos en cuestión de minutos. El óxido nítrico es una molécula de señalización gaseosa de vida muy corta, apenas dura unos segundos en el torrente sanguíneo, pero su función es crítica para la supervivencia celular. Relaja la musculatura lisa que envuelve tus vasos sanguíneos, permitiendo que el diámetro de la tubería se amplíe de forma inmediata. En un estado de salud óptimo, las células endoteliales que recubren el interior de tus venas yugulares producen óxido nítrico de forma constante a través de una enzima llamada óxido nítrico sintasa endotelial. Sin embargo, cuando la sangre en tu cabeza se estanca debido a la mala postura, el flujo se vuelve turbulento. Esta turbulencia destruye la fuerza de cizallamiento necesaria para activar la enzima, provocando un apagón en la producción de este gas protector. Al no haber óxido nítrico, la vena yugular no solo está aplastada por fuera por los músculos, sino que se contrae y se vuelve rígida por dentro, empeorando el colapso hidráulico. El verdadero peligro de este apagón gaseoso ocurre dentro de la cóclea y el aparato vestibular de tu oído. Estos órganos reciben su suministro de sangre a través de la arteria laberíntica, una microarteria sumamente delgada que no posee ramificaciones colaterales. Si la presión venosa de salida está bloqueada, la sangre arterial nueva no puede entrar. El oído interno se queda sin oxígeno y sin nutrientes, un estado de hipoxia tisular local. Para sobrevivir a la asfixia, las terminales nerviosas del oído disparan ráfagas de glutamato, un neurotransmisor excitatorio que sobreestimula el nervio auditivo. Esta sobreexcitación es interpretada por tu corteza cerebral como ese zumbido agudo, sordo o intermitente que sabotea tu paz mental. No es un sonido real del exterior, es el grito electroquímico de las células de tu oído que se están asfixiando por culpa de un drenaje bloqueado. Para restaurar el flujo gaseoso y disolver esta presión intracraneal hoy mismo, el protocolo exige que reactivemos la producción de óxido nítrico mediante una vía metabólica alternativa que no dependa del endotelio dañado, la vía del nitrato nitrito óxido nítrico. Esta vía se activa de forma inmediata a través de la ingesta concentrada de nitratos inorgánicos de origen vegetal, presentes de forma masiva en la remolacha o betabel y en los vegetales de hoja verde como la rúcula. Cuando consumes el zumo concentrado de remolacha, las bacterias anaeróbicas que habitan en las criptas de tu lengua transforman los nitratos en nitritos a través de tu saliva. Al tragar estos nitritos, el entorno ácido de tu estómago los convierte en óxido nítrico libre, el cual viaja rápidamente por el torrente sanguíneo hasta alcanzar los vasos colapsados de tu cuello y tu cabeza, forzándolos a dilatarse y permitiendo que la sangre estancada descienda con fuerza hacia el corazón. Pero para que esta dilatación venosa se sostenga en el tiempo y no sea solo un alivio temporal de unos minutos, el óxido nítrico requiere de un cofactor y escudo antioxidante obligatorio, la vitamina C real en su forma de complejo de ascorbato, combinado con polifenoles como la quercetina. El óxido nítrico es sumamente inestable y es destruido casi instantáneamente si tu sangre está cargada de radicales libres o endotoxinas.
La presencia de antioxidantes específicos en el plasma actúa como un guardaespaldas molecular, bloqueando la degradación del gas y permitiendo que la dilatación de la vena yugular se mantenga activa durante horas. Al asegurar esta sinergia química, la presión dentro de tu cráneo desciende de forma drástica, el tejido vestibular vuelve a recibir oxígeno limpio y el nervio auditivo apaga su señal de alarma, disminuyendo el volumen del zumbido de forma notable. En estos 5 minutos, hemos desvelado la fórmula química para descompresionar tu cerebro desde el interior de tus vasos sanguíneos. Has aprendido que el tinnitus y los mareos posturales tienen una raíz circulatoria que puede ser hackeada modificando los niveles de gases en tu sangre. Devolverle la elasticidad a tus venas es el paso obligatorio para limpiar el laboratorio de tu mente. Pero la química celular es solo una mitad de la estrategia. El colapso original sigue siendo un problema físico y biomecánico provocado por la tensión de los músculos de tu cuello. En el próximo bloque, vamos a entrar en la práctica directa de este protocolo. Te entregaré la rutina exacta de estiramientos de liberación yugular, 3 movimientos biomecánicos de precisión que puedes realizar sentado frente a tu pantalla para desactivar la prensa muscular y liberar el flujo de tu cabeza en menos de 60 segundos. Entramos en el tercer bloque de nuestro protocolo vital, el segmento netamente práctico donde vamos a traducir la ciencia molecular en movimiento biomecánico de precisión. Hasta ahora has entendido cómo la mala postura frente a las pantallas ha transformado los músculos de tu cuello en una prensa hidráulica que aplasta tus venas yugulares, y cómo activar el óxido nítrico para ensanchar las tuberías desde adentro. Pero si no eliminamos físicamente la presión mecánica externa, el alivio será solo temporal. En los próximos minutos, Álvaro te va a guiar paso a paso a través de la rutina exacta de descompresión facial cervical. Son 3 movimientos diseñados específicamente para desactivar el acortamiento isométrico de la musculatura suboccipital y liberar el paquete neurovascular del cuello. Te recomiendo que te sientes derecho, dejes a un lado tu teléfono y realices estos ejercicios junto conmigo en este preciso momento. El primer movimiento de nuestro protocolo es la retracción cervical profunda con bloqueo de deltoides, un ejercicio diseñado para estirar los pequeños pero potentes músculos rectos y oblicuos de la cabeza, ubicados justo en la base del cráneo. Para ejecutarlo correctamente, vas a mirar hacia el frente y vas a deslizar tu cabeza horizontalmente hacia atrás, como si intentaras hacer una doble papada o tocar una pared invisible que está detrás de ti. Es fundamental que no inclines la cabeza hacia abajo ni hacia arriba, el movimiento debe ser puramente axial, manteniendo la mirada fija en el horizonte. Una vez que alcances el punto de máxima retracción, vas a colocar la punta de tu lengua firmemente presionada contra el paladar, justo detrás de tus dientes superiores, y vas a tragar saliva. Este simple acto mecánico de tragar activa los músculos suprayoideos, fijando la parte anterior del cuello y forzando a los músculos suboccipitales posteriores a estirarse bajo una tensión segura. Mantén la posición de retracción durante 15 segundos mientras respiras de forma lenta y nasal. Al relajar, sentirás una oleada inmediata de calor en la base de la cabeza, es la sangre atrapada volviendo a fluir. El segundo movimiento se enfoca en el saboteador principal del cuello lateral, el músculo esternocleidomastoideo. Este músculo cruza tu cuello desde la clavícula hasta el hueso mastoides detrás de tu oreja, y viaja en una relación anatómica íntima con la vena yugular interna. Si trabajas muchas horas en la computadora, este músculo se contrae y se engrosa, estrangulando el drenaje. Para liberarlo, vas a inclinar tu cabeza lateralmente hacia el lado izquierdo, intentando que tu oreja toque el hombro. Una vez en esta posición, vas a rotar tu barbilla ligeramente hacia el techo, mirando hacia arriba y hacia la derecha. Para intensificar el estiramiento facial, vas a tomar tu mano derecha y la vas a colocar sobre tu clavícula derecha, aplicando una ligera presión hacia abajo, empujando el tejido hacia el suelo. En este momento deberías sentir una tensión profunda que recorre todo el lateral de tu cuello, desde la mandíbula hasta el pecho. Mantén este estiramiento durante 20 segundos, manteniendo una respiración diafragmática profunda, y luego repite exactamente el mismo proceso hacia el lado contrario. El tercer y último movimiento de esta fase es la tracción facial suboccipital mecánica. Para este ejercicio,
Vas a entrelazar los dedos de tus manos y los vas a colocar justo en la base de tu cráneo, donde el hueso de la cabeza se une con las primeras vértebras del cuello. Tus pulgares deben quedar apuntando hacia abajo, apoyados firmemente sobre los músculos tensos que rodean la columna cervical. Con la espalda completamente erguida, vas a utilizar tus manos para realizar un empuje suave pero firme hacia arriba y ligeramente hacia adelante, como si quisieras separar tu cabeza de tus hombros, mientras tu cuello opone una resistencia mínima manteniendo la mirada hacia el frente. No estás doblando el cuello, estás creando una microdistracción de las vértebras C1 y C2. Mantén esta tracción constante durante 30 segundos. Este movimiento reduce la presión hidrostática dentro del cráneo de forma instantánea, aliviando la compresión sobre el bulbo raquídeo y abriendo mecánicamente el espacio por donde la vena yugular interna y el nervio vago abandonan el cráneo a través del agujero rasgado posterior. La clave de estos 3 movimientos no radica en la fuerza bruta con la que los ejecutes, sino en la precisión del ángulo y la constancia de la respiración. Mientras mantienes los estiramientos, tu respiración debe ser exclusivamente nasal y pausada. Esto activa el tono parasimpático y disminuye la contracción refleja del músculo liso vascular. Es completamente normal que durante la realización de esta rutina sientas un cambio en la intensidad del zumbido de tus oídos. Algunas personas reportan que el pitido cambia de tono o que disminuye su volumen en el acto, mientras que otras experimentan una sensación de ligereza mental similar a cuando te quitas un casco apretado. Es la confirmación física de que tu sistema circulatorio cerebral se está descompresionando. En estos más de 5 minutos de práctica, hemos aprendido a utilizar la biomecánica aplicada como una herramienta de desatrapamiento vascular. Has tomado el control físico de la estructura que estaba asfixiando tu claridad mental. Realizar esta microrutina 2 veces al día, especialmente a mitad de tu jornada laboral, es el biohack más potente para mantener los desagües de tu cerebro abiertos. Pero la tensión de estos músculos del cuello rara vez nace de forma aislada. En la inmensa mayoría de los casos, está conectada a una fuerza masiva que ocurre unas pulgadas más arriba, la mandíbula. En el próximo bloque, vamos a analizar la relación oculta entre el bruxismo por estrés, la articulación temporomandibular y el colapso circulatorio. Descubrirás cómo apretar los dientes por la noche está destruyendo la elasticidad de tu cuello y qué hacer para apagar esa fuerza destructiva mientras duermes. Mantente en sintonía, porque el protocolo se vuelve cada vez más profundo. Hemos aprendido a liberar la prensa muscular del cuello y a ensanchar los vasos sanguíneos desde el interior con óxido nítrico. Tu flujo cerebral está empezando a normalizarse. Sin embargo, para garantizar que este alivio sea permanente y que el zumbido de tus oídos no regrese con más fuerza mañana, debemos elevar la mirada unas pulgadas y analizar un engranaje biomecánico que la mayoría de las personas pasa por alto, la articulación temporomandibular y el eje mandíbula-cuello. En este cuarto bloque de nuestro protocolo vital, vamos a descubrir cómo el acto involuntario de apretar o rechinar los dientes durante la noche, el bruxismo por estrés, es el generador oculto que mantiene tus músculos cervicales en un estado de espasmo crónico, perpetuando el estrangulamiento de la vena yugular interna mientras duermes. Para entender esta conexión anatómica profunda, debemos analizar el principio de contracción neuromuscular. Tu mandíbula y tu cuello no operan en compartimentos aislados, forman un sistema biomecánico integrado encargado de mantener la cabeza equilibrada y protegida. Los músculos masticatorios más potentes de tu rostro, como el masetero y el temporal, comparten vías de señalización nerviosa con los músculos suboccipitales y el esternocleidomastoideo a través del nervio trigémino y los primeros pares de nervios cervicales. Cuando experimentas niveles elevados de estrés psicológico o ansiedad acumulada durante el día, tu sistema nervioso central no se apaga al irte a la cama, en su lugar, descarga esa tensión acumulada activando los músculos de la masticación de forma violenta durante las fases de sueño no REM. Al apretar la mandíbula, los músculos del cuello se activan de forma refleja e inmediata para estabilizar el cráneo contra la fuerza destructiva de la mordida. Es un mecanismo de protección automatizado. La fuerza que puede ejercer un ser humano sufriendo de bruxismo nocturno es verdaderamente asombrosa, puede superar los 80 kilogramos de presión por centímetro cuadrado sobre los molares.
Esta carga masiva no solo desgasta el esmalte de tus dientes y genera dolor en la articulación temporomandibular al despertar, sino que somete a la musculatura profunda de tu cuello a una maratón isométrica forzada de 8 horas seguidas. Cuando te despiertas por la mañana, tus músculos cervicales ya están exhaustos, inflamados y completamente rígidos antes de que siquiera hayas tocado tu teléfono celular o te hayas sentado frente a la computadora. La prensa hidráulica sobre la vena yugular interna se activa con máxima potencia durante la noche, atrapando la sangre sucia en tu cerebro y elevando la presión intracraneal justo en las horas donde tu sistema linfático debería estar limpiando las toxinas cerebrales. Te levantas con mareos, neblina mental y con un pitido en los oídos que arruina tus mañanas porque tu cerebro ha pasado la noche bajo una inundación hidrostática interna. Esta interconexión explica por qué los tratamientos enfocados únicamente en masajear el cuello suelen fracasar a largo plazo. Si alivias la tensión del cuello pero dejas la mandíbula en un estado de hipertonía rígida, la primera noche que duermas estresado volverás a activar el reflejo de CO-contracción, aplastando tus venas yugulares una vez más. El protocolo para desarmar este saboteador exige que intervengamos en la placa motora del músculo masetero antes de irnos a dormir, rompiendo la retroalimentación neuromuscular entre la boca y el cráneo. No basta con usar una férula de descarga dental de plástico, la férula protege tus dientes del desgaste, pero no impide que los músculos sigan apretando con la misma fuerza y tensando tu cuello. Necesitamos un reseteo neuromuscular directo. Durante los últimos 10 minutos de tu día, antes de acostarte, vas a aplicar el protocolo de desactivación trigeminal. Este consiste en realizar un automasaje de liberación miofascial profundo sobre el cuerpo del músculo masetero. Vas a colocar las yemas de tus dedos índice y medio justo por debajo del hueso pómulo, en la zona lateral de tu rostro, y vas a presionar firmemente mientras abres la boca de forma lenta y controlada. Desliza tus dedos hacia abajo, siguiendo la dirección de las fibras musculares hasta llegar al ángulo de la mandíbula. Al hacer esto, notarás puntos de dolor agudo, son bandas tensas miofasciales que están manteniendo a tu cuello secuestrado. Mantener la presión sobre estos puntos durante 30 segundos obliga al sistema nervioso a enviar una señal de inhibición refleja, relajando el músculo masetero, y por consecuencia directa, apagando la tensión esclerosante de los músculos de tu cuello antes de que entres en el ciclo del sueño. En estos 5 minutos, hemos conectado los puntos entre la tensión de tu rostro y el flujo de tu cabeza. Has aprendido que el bruxismo por estrés es un enemigo directo de tu circulación cerebral y que sanar tu cuello requiere obligatoriamente pacificar tu mandíbula. Al integrar la liberación masetérica en tu rutina, estás cortando el cable que alimentaba el espasmo cervical. Pero la postura y la tensión muscular no son los únicos factores que sabotean tu retorno venoso durante las horas de descanso. La física del entorno donde duermes juega un rol decisivo. En el próximo bloque, vamos a analizar la higiene térmica y postural del sueño. Descubrirás cómo la altura de tu almohada y la temperatura de tu habitación pueden estar actuando como un torniquete físico sobre tus venas yugulares durante 8 horas seguidas, y cómo corregirlo para garantizar una mente quirúrgica al despertar. Hemos desarmado los nudos musculares del cuello, hemos dilatado las tuberías con óxido nítrico y hemos apagado el reflejo destructivo que la mandíbula ejerce desde el rostro. Tu circulación cerebral está lista para funcionar a la perfección. Sin embargo, toda esta estrategia de alta ingeniería biológica se vendrá abajo si permites que tu cuerpo pase la noche en una posición que actúe como un torniquete físico sobre tus venas yugulares. En este quinto bloque de nuestro protocolo vital, vamos a analizar la física y la ergonomía de tu descanso, revelando cómo la altura de tu almohada y la posición en la que duermes están determinando si tu cerebro se limpia de toxinas durante la noche o si pasa 8 horas seguidas bajo una inundación hidrostática que disparará el zumbido de tus oídos y los mareos al despertar. Para entender el efecto torniquete, debemos recordar que el cuerpo humano pasa aproximadamente una tercera parte de su vida durmiendo. Durante estas horas de descanso, tu sistema circulatorio opera con presiones mucho más bajas que durante el día porque la gravedad deja de jugar en contra de tu retorno venoso. Al estar acostado en posición horizontal, la sangre viaja de regreso de la cabeza al corazón de manera mucho más pasiva.
Esto significa que cualquier pequeña obstrucción mecánica, por mínima que sea, tendrá un impacto muchísimo mayor en el flujo hidrodinámico que cuando estás de pie. Si tu cabeza queda colocada en un ángulo incorrecto debido a una almohada defectuosa, la vena yugular interna y los vasos linfáticos del cuello se doblarán mecánicamente, deteniendo el drenaje del líquido cefalorraquídeo justo en el momento más crítico de tu ciclo de 24 horas. El error más común que comete el ser humano moderno es el uso de almohadas excesivamente altas o mullidas cuando duerme boca arriba. Al colocar una almohada grande debajo de tu cabeza, estás forzando a tu columna cervical a entrar en una flexión anterior permanente durante toda la noche. Esta posición es el equivalente exacto a imitar la postura de mirar el teléfono celular pero mientras estás acostado. Las vértebras C1 y C2 empujan hacia adelante, comprimiendo el espacio retromandibular por donde descienden las venas yugulares, mientras que los músculos suboccipitales se estiran y se tensan al máximo para intentar compensar la flexión. Estás bloqueando físicamente el desagüe de tu cráneo durante 8 horas ininterrumpidas. El líquido cerebral se estanca, la presión hidrostática dentro de tu oído interno se dispara y te despiertas sintiendo que tu cabeza pesa 1 tonelada, con una neblina mental invalidante y con un zumbido agudo porque tu cerebro pasó la noche nadando en sus propios desechos biológicos debido a un torniquete postural. El mismo desastre ocurre cuando duermes de lado con una almohada que es demasiado delgada o demasiado alta. Si la almohada es delgada, tu cabeza caerá lateralmente hacia el colchón, colapsando y doblando por completo la vena yugular del lado sobre el que estás apoyado. Si la almohada es excesivamente alta, empujará tu cabeza hacia el techo, estirando y tensando el músculo esternocleidomastoideo del lado contrario, activando la prensa hidráulica vascular que analizamos en el bloque 3. Para que tu drenaje cerebral sea perfecto, tu columna cervical debe mantenerse en una posición estrictamente neutra, es decir, alineada en una línea recta perfecta con el resto de tu columna dorsal, permitiendo que ambas venas yugulares permanezcan anchas, elásticas y completamente libres de compresión durante toda la noche. Para eliminar este torniquete nocturno hoy mismo, el protocolo exige que implementemos la higiene postural del retorno venoso. La regla de oro es medir la distancia que existe entre el borde exterior de tu hombro y la base de tu oreja. Esa medida exacta es el grosor máximo que debe tener tu almohada al comprimirse con el peso de tu cabeza. Si duermes de lado, la almohada debe rellenar ese espacio perfectamente para evitar desviaciones laterales. Si prefieres dormir boca arriba, la almohada debe ser lo suficientemente delgada para mantener la curvatura natural de tu cuello sin empujar tu barbilla hacia el pecho, o mejor aún, debes utilizar un rollo cervical que dé soporte exclusivo a la curva del cuello, dejando que la cabeza descanse directamente sobre el colchón. Al alinear tu estructura esquelética, las uniones venosas se abren, permitiendo que la ola del líquido cefalorraquídeo limpie las neuronas y que la presión intracraneal se desplome a niveles saludables antes del amanecer. En estos 5 minutos, hemos expuesto cómo la geometría de tu cama está dictando de forma física la pureza de tu química cerebral. Has aprendido que tu almohada no es solo un accesorio de comodidad, sino un dispositivo de control hemodinámico para tu cabeza. Al corregir la alineación de tu cuello por las noches, estás eliminando el último saboteador mecánico y despejando el camino para la consolidación de tus resultados. En el próximo y último bloque, vamos a unificar todas las piezas de este rompecabezas circulatorio. Te entregaré el plan de acción de 7 días, detallando la rutina exacta de movimientos matutinos, las pautas de alimentación con óxido nítrico, el masaje mandibular nocturno y la configuración de tu descanso para que silencies el zumbido de tus oídos de una vez por todas y recuperes la claridad mental que te pertenece. Prepárate para el cierre maestro del protocolo de liberación intracraneal. Has completado el mapa científico y biomecánico de este protocolo vital. Ahora posees un conocimiento profundo que te separa de la mayoría de las personas que sufren de tinnitus y mareos crónicos y que solo buscan soluciones superficiales en la medicina convencional. Has entendido que tu cuerpo responde a leyes de presión, fluidos y tensiones mecánicas. Pero en este canal sabemos que saber la teoría no silencia el zumbido de tus oídos, lo que transforma tu salud es la ejecución milimétrica. En este último bloque, vamos a consolidar todo lo aprendido en una estructura de 7 días.
Esta es tu hoja de ruta, el manual de operaciones para destapar tus venas yugulares, vaciar la presión de tu cabeza y recuperar una claridad mental quirúrgica desde el próximo domingo. Días 1 y 2, la fase de apertura química y desactivación refleja. Durante las primeras 48 horas de este protocolo, tu objetivo principal es forzar la dilatación vascular desde el interior y apagar la tensión esclerosante de tu mandíbula. Cada mañana, vas a iniciar el día consumiendo un vaso concentrado de zumo de remolacha o un shot de extracto de rúcula junto con tu desayuno, asegurando el suministro masivo de nitratos para encender la vía del óxido nítrico. Al llegar la noche, 10 minutos antes de irte a la cama, vas a aplicar de forma estricta el protocolo de desactivación trigeminal, realizando el automasaje miofascial profundo sobre el músculo masetero, abriendo la boca despacio mientras deslizas tus dedos bajo el pómulo. Esto enviará una señal de inhibición neuromuscular que impedirá que tu cuello entre en espasmo mientras duermes, permitiendo que la sangre cerebral comience a drenar de forma libre por primera vez en meses. Días 3 y 4, la descompresión mecánica y la gimnasia vascular. Con las arterias dilatadas y la mandíbula pacificada, introducimos la rutina de movimiento físico. Vas a realizar la secuencia de los 3 estiramientos de liberación yugular 2 veces al día, la primera sesión justo a mitad de tu jornada laboral, para romper el patrón de la cabeza adelantada frente a las pantallas, y la segunda sesión justo antes de acostarte. Vas a ejecutar la retracción cervical profunda tragando saliva, seguida del estiramiento lateral del esternocleidomastoideo y cerrando con la tracción facial suboccipital con las manos entrelazadas en la base del cráneo. En el día 4, vas a notar un fenómeno muy claro, esa sensación de pesadez o casco apretado en la cabeza empezará a disiparse, y los mareos ligeros al levantarte de la cama habrán desaparecido por completo debido a la estabilización de la presión hidrostática. Días 5 y 6, el sellado postural y la estabilización antioxidante. A estas alturas, tu retorno venoso está operando a una eficiencia que tu cuerpo ya no recordaba. Para consolidar este flujo durante las horas de sueño profundo, vas a implementar el cambio definitivo en la geometría de tu descanso. Vas a retirar cualquier almohada alta o mullida y configurarás tu cama con un rollo cervical o una almohada ergonómica que mantenga tu columna esquelética en una línea estrictamente neutra, eliminando el efecto torniquete nocturno. Al mismo tiempo, vas a introducir en tu suplementación matutina el complejo de ascorbato con quercetina, aportando los antioxidantes específicos que actúan como guardaespaldas de tu óxido nítrico, impidiendo que los radicales libres destruyan la elasticidad de tus venas yugulares. Al despertar en el día 6, notarás que el volumen del zumbido de tus oídos ha descendido drásticamente o se ha silenciado por completo en el silencio de la mañana. Día 7, el sellado metabólico y la reprogramación a largo plazo. Hoy es el día de consolidar los resultados y establecer tu estilo de vida. Has aprendido a leer las señales físicas de tu anatomía y ahora sabes que ese pitido molesto o esos mareos no eran una enfermedad incurable, sino un grito de auxilio de tu cerebro que estaba atrapado bajo una prensa muscular y postural. A partir de mañana, mantendrás la rutina de estiramientos como una herramienta de mantenimiento cada vez que pases más de 2 horas trabajando frente a una computadora y seguirás protegiendo la alineación de tu cuello por las noches. En este cierre de nuestro protocolo de 30 minutos, quiero que reflexiones sobre el poder de la biomecánica aplicada a la medicina funcional. No has tomado fármacos paliativos, has aplicado ingeniería circulatoria para devolverle la pureza a tu sistema nervioso. En Protocolo Vital, nuestra misión es entregarte los planos de tu propia biología para que no dependas de parches temporales, sino que construyas una base sólida para una vida de 100 años con una mente brillante y un cuerpo libre de dolores. Este vídeo ha sido diseñado para ser tu guía definitiva de consulta. Si este proceso de liberación cambia tu vida, como sabemos que lo hará, comparte tu testimonio en los comentarios de abajo. Suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos protocolos profundos de biohacking y longevidad, activa la campana de notificaciones y dale un me gusta si valoras la ciencia real. Gracias por tu disciplina, por tu atención y por decidir, hoy mismo, abrir las compuertas de tu circulación y recuperar la libertad de tu mente. Nos vemos en el próximo nivel de tu evolución.